pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara con registro de entrada número 12.458. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Fernández Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que me escuchen perfectamente. Se escucha estupendamente. Le explico un poco cómo va la dinámica de la comparecencia. En primer lugar, el grupo proponente tendría 5 minutos para justificar la solicitud de comparecencia. Luego usted tendría, por un tiempo máximo de 15 minutos, la palabra. Luego, cada grupo parlamentario de menor a mayor tiene unos 10 minutos para hacer las apreciaciones o las preguntas que estimen necesarias sobre su intervención y, finalmente, tendría usted nuevamente la palabra por tiempo de 10 minutos. Así que, si le parece bien, empezamos su comparecencia. Por lo tanto, tendría la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Muy buenos días. Y, en primer lugar, quería darle la bienvenida al doctor Fernández Bueno, agradecerle su tiempo y su presencia en el Parlamento extremeño para hablarnos, nunca mejor dicho, de su libro, pero sobre todo del trabajo exhaustivo de un grupo de personas muy preocupadas por una cuestión tan importante como es la del tabaquismo. No en vano, hace muy poquitos días teníamos la oportunidad también de debatir en el Pleno de la Asamblea de Extremadura sobre la incidencia del cáncer en la pandemia y en nuestra comunidad autónoma. Y éramos la segunda comunidad autónoma con mayor incidencia del cáncer de pulmón, fundamentalmente motivado, según los expertos, también por dos motivos. En primer lugar, por la adicción al tabaco. Después de los asturianos, los extremeños somos los que más tabaco consumimos dentro de nuestro país. Y, en segundo lugar, por el factor de la edad poblacional. Tenemos una población envejecida que, al parecer, también incide mucho en el desarrollo de este tipo de cáncer. Y tenemos constancia que desde su plataforma están trabajando de manera concienzuda para reducir el daño que el tabaquismo produce en la población y, por lo tanto, creíamos que su voz en la Asamblea de Extremadura era esencial para poder recoger las aportaciones que sus estudios y en ese objetivo que se marcan del Libro Blanco de un país libre de humos en el 2030, pues podríamos implementar también en nuestro sistema público de sanidad, ahora que estamos a tiempo de subirnos a esas buenas prácticas. Y, por tanto, encantada de tenerle en el Parlamento y, sobre todo, deseando escucharle. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por tiempo de 15 minutos el doctor Fernández Bueno, cuando quiera. Pues, excelentísimo presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura, excelentísimos diputados, y permítame antes de nada agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, su señoría doña María Elena Nevado del Campo, el haber solicitado la comparecencia en esta comisión de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo, de la cual soy portavoz y a la que tengo el honor de representar hoy aquí delante de todos ustedes. Ya me hubiera gustado que hubiera sido presencial, pero por motivos de la pandemia pues tiene que ser vía online. Es un agradecimiento que hago extensivo al resto de miembros de esta comisión por apoyar la propuesta que creemos que es tan importante. La señora Nevado tuvo a bien proponer esta comparecencia a raíz de una reunión que mantuvimos con ellas tras la publicación del Libro Blanco por la reducción del daño por tabaquismo. Les he traído, si me permiten, una presentación para que ustedes puedan ir visualizando quiénes somos en la plataforma y qué significa realmente esto de la reducción del daño en tabaquismo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Esta imagen creo que la tienen ustedes muy interiorizada. Esto todavía es muchísimo peor, ya no solo es el propio fumador, sino el daño que se realiza en las familias, sobre todo en aquellas mujeres también embarazadas. Y esta fotografía es la que más marca uno de los hábitos más nocivos
que existe no solo en Extremadura, como bien ha dicho la señora Nevado, que es la segunda región en España con más índice de tabaquismo, luego les veré cuáles son los datos, pero esto es bastante común. Por lo tanto, nosotros nos planteamos desde esta plataforma aunar toda la evidencia científica que existe hasta el año 2020 en 134 artículos, que cogimos los 134 más representativos y elaboramos este libro blanco de la reducción del daño por tabaquismo. Pero claro, estamos hablando de reducción del daño y algunos de ustedes dirán, bueno, pues, ¿pero qué es esto exactamente? Pues no dejan de ser más que políticas, programas y prácticas que tienen como objetivo reducir el daño asociados con el uso de drogas psicoactivas en personas que o no pueden o no quieren dejar de consumirlas. Este dato es muy importante porque estamos hablando de algo que ya se lleva realizando muchísimos años. No es un programa nuevo, no es algo que se haya inventado, sino que desde los años 70 se lleva haciendo reducción de daños en diferentes ámbitos de la sociedad y veremos en cuáles. Recordarán algunos de ustedes el daño que hizo la heroína en nuestros jóvenes allá por los años 90. Reducción de daños eran los programas en las salas de venopunción de metadona. Y hoy en día, algo más usual, vemos que tenemos los coches de combustión. Bueno, pues los vehículos eléctricos sería reducción de daño, menor impacto medioambiental. Este enfoque lo que se centra es en la prevención de los daños más que en la eliminación del uso de las drogas en sí. Y se centra sobre todo en las personas que están consumiendo. Adaptado a la parte de tabaquismo, en España tengo que decirles que existen 9 millones de fumadores. Y les repito, Extremadura es la segunda región. Un 39% de la población extremeña entre 15 y 64 años fuma diariamente. Y es que estos datos siguen en los mismos niveles o incluso mayores que antes de la ley del 2005. Ya saben que la ley del 2005 fue pionera en España y fue una ley muy importante sobre todo en materia en políticas de prevención y en políticas de cesación. Pero desde el 2005, con el refuerzo del 2010, hemos vuelto a los mismos niveles que teníamos previamente. Hoy en día sabemos que en España más de 5 millones de fumadores intentan dejarlo por todos los medios, incluso con las nuevas políticas de cesación, con la utilización de la farmacología, acudiendo a sus profesionales de atención primaria para lograr dejar de fumar, pues no consiguen dejar de fumar. Un pequeño porcentaje de ellos, además, es que no quieren, no se plantean dejar de fumar. Entonces, esto nos tiene que traer una reflexión. ¿Por qué? Porque nos centramos en prevención, nos centramos en cesación, pero nos queda un tercer pilar, una tercera vía que, como les digo, ya se lleva utilizando en otros ámbitos, también sanitarios, pero en otros ámbitos de la sociedad, que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo con otros aspectos y que hoy lo queremos implantar en España sobre tabaquismo. ¿Por qué? Porque ya existen otros países que lo están realizando con muy buenos resultados, sobre todo el Reino Unido, y posteriormente les hablaré de la experiencia del Reino Unido, del United Kingdom, donde han reducido sus fumadores a la mitad. Su prevalencia de hábito tabáquico estaba en 33%, como existe en España actualmente, y ahora mismo están en tasas, después de 5 años de utilización de reducción de años, están en el 13-15%. Pero es que países vecinos, como es Francia, los nórdicos como Suecia y Noruega, Nueva Zelanda, países de la Commonwealth, Islandia, Canadá, Japón e incluso Estados Unidos están aplicando ya las políticas de reducción del daño porque se están dando cuenta que la prevención y la cesación no son suficientes. Pero ¿esto qué es exactamente? Es un método, no es una forma que, bueno, pues ahora cogemos y vamos repartiendo a la gente estas herramientas. No. Es un método que requiere de los profesionales sanitarios. Vean ustedes. A día de hoy todo el mundo sabe que la nicotina es lo que mantiene a los pacientes enganchados al tabaquismo, pero son el alquitrán, el humo y los gases tóxicos, es decir, la combustión del tabaco, lo que mata a los pacientes, los que son los responsables del cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, esta reducción del daño se apoya en productos de nicotina no combustibles. Algunos dirán, bueno, ¿solo cigarrillos electrónicos? No, el tabaco sin humo, los productos del tabaco calentado, las terapias sustitutivas de nicotina y cualquier otra innovación tecnológica
testada que separe la nicotina del humo, que reduzca el daño significativamente, pero que además tenga un suficiente atractivo para los fumadores para que abandonen el hábito tabáquico. Por lo tanto, ya lo decía Russell en el 76, que es que los fumadores fuman por la nicotina, pero se mueren por el humo del tabaco. Estas herramientas de reducción del daño, que pueden haber aquí algunos ejemplos, en primer lugar, los hemos puesto de mayor atractivo para el usuario hacia menor, los vaporizadores o cigarrillos electrónicos. Ya el Royal College of Physicians se apoya en datos con evidencia científica donde ya habla de la nicotina sin humo, de la reducción del daño por tabaquismo. Y desde el 2016 tienen pautas políticas implantadas desde el Public Health of England para la reducción del tabaquismo. Pero es que además en Estados Unidos, a raíz del artículo de Simona Vicius, lo que hacen es que la FDA ya propone que el tabaco calentado puede ser una herramienta de reducción del daño para que la gente consiga dejar de fumar. Es más, diferentes estructuras americanas lo que están hablando es que aquellas personas que están en el switching to vape, es decir, han cambiado al vapeo, no vuelvan nuevamente a fumar. Pero es que, por si alguno dice, bueno, pero claro, es que estamos hablando de nicotina. La nicotina es dañina, porque desde hace ya casi más de 2 décadas, la FDA ha aprobado el uso sin receta de la nicotina, como en chicles, en parches o aerosoles. Y no hay ningún caso en el mundo de intoxicación por nicotina ni de más daño por la nicotina. El problema es que los parches y los chicles gozan de muy poco atractivo. Por lo tanto, a la gente le cuesta mucho pasar por estas vías. Pero claro, estamos hablando del emplear unas herramientas de reducción del daño. ¿Y qué riesgo tiene esto? ¿Es completamente inocuo? No. Aquí tienen una emisión, una cromatografía de gases realizada en diferentes universidades españolas y europeas, donde se ven las emisiones producidas por un cigarrillo electrónico comparadas con un cigarro de combustión. Y esto fue publicado en el Congreso de la reducción del daño por tabaquismo a nivel global en el año 2018. Por eso se determinó que la utilización de los cigarrillos electrónicos era un 95% menos dañina que el tabaco de combustión. Y esto existe el continuo de riesgo, es decir, ¿dónde podemos graduar? Ustedes sabrán que si se toman, no es lo mismo si se beben una botella de whisky que una botella de vino, que una botella de cerveza, que una botella de cerveza sin alcohol. ¿En la cerveza sin alcohol contiene algo de alcohol? Sí, el 1%. Algo de daño tiene, pero indudablemente es un daño muchísimo menor que el que tienen los otros productos que hemos comentado. Con el tabaco ocurre igual. Tenemos los cigarrillos electrónicos, los cigarros, las pipas, que serían los más dañinos, y luego vamos logrando reducir ese daño hacia los cigs, el tabaco calentado, los productos, el snus y las terapias sustitutivas de nicotina como parches o chicles. Pero esto además está sustentado sobre una evidencia científica plausible que todos ustedes pueden tener, y en nuestro libro fue donde lo pueden observar, pueden leer y pueden contrastar esa información. Y ya lo hizo el New England Journal of Medicine, donde realiza un ensayo clínico donde analiza otras terapias de sustitución de nicotina con el cigarrillo electrónico, demostrando que el cigarrillo electrónico en este caso es el doble de efectivo para dejar de fumar. Pero es que además los noruegos van viendo cómo la utilización del snus, que es otro tipo de herramienta de reducción del daño, logran reducir las cifras de tabaquismo. Más todavía, recientes, la Cochrane, uno de los centros que hacen revisiones sistemáticas de toda la literatura disponible, dicen que la utilización de estos cigarrillos que contienen nicotina puede hacer el doble de veces que la gente consiga dejar de fumar. Y no es que han hecho una revisión, si es que han cogido 2 ensayos clínicos randomizados y controlados con más de 600 fumadores. En adolescentes, que es algo que preocupa mucho, ¿no? Claro, es que los cigarrillos electrónicos es un atractivo. Bueno, pues no se observa el efecto puerta de entrada. Y aquí les traigo 2 datos totalmente diferentes. Estados Unidos por un lado, Reino Unido por otro, donde hay estudios a largo plazo y con muchísimo tiempo, y desde la entrada de la utilización de los cigarrillos electrónicos
no es que no solo no aumente los fumadores, sino que además han caído de forma drástica, incluso 4 veces más que en los periodos anteriores. Y es que, si comparan con nuestra encuesta de edades, dicen que los jóvenes prueban el cigarrillo electrónico, pero es que lo que viene en la letra pequeña es que estos que prueban el cigarrillo electrónico previamente eran fumadores, por lo tanto lo que están es intentando dejar de fumar. Pero es que además hay estudios, ya no solo analizando el daño que produce o viendo si alguien fuma más o menos o utiliza más un dispositivo u otro, sino que además lo que estamos viendo ya es sobre EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer. Los estudios de Sefner, por ejemplo, nos demuestran que reduce significativamente la producción de cáncer y reduce las exacerbaciones, estos ingresos que tienen nuestros enfermos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por supuesto lo que nos quedaba sobre riesgo cardiovascular, pues ya también está demostrado que la utilización de estas herramientas de reducción de riesgo no aumentan los fenómenos cardiovasculares y esos efectos adversos. Las publicaciones científicas que nosotros hemos intentado reunir en el libro ya están sustentadas hasta en más de 5.000 a nivel mundial en el año 2020, frente al 2012, donde solo existían entre 40 y 50 publicaciones. Esto les quiero llamar la atención por el impacto y la necesidad que tenemos los médicos de sustentar todas nuestras acciones sobre publicaciones científicas. Les quería comentar especialmente el caso de Reino Unido, como es el paradigma de esta utilización. Reino Unido tiene una política muy estricta tanto en prevención como en cesación, pero es que no ha sido hasta que no han introducido las herramientas de control y las herramientas de reducción del daño, hasta que no han visto desde su Public Health of England, es decir, de su servicio público de control, haciendo cartelería y ayudando a la gente, por ejemplo, el Stoptober, lo que hacen es que en el mes de octubre lo que intentan es que cuantas más personas pasen de fumar tabaco convencional y hacer el switching to vape, es decir, el cambio a la utilización de estos cigarrillos porque saben que consiguen dejar de fumar. Esto que puede ser el Public Health of England, entidades privadas como es el Cancer Research of UK, lo que está haciendo es exactamente igual de cartelería, apoyando en la utilización de estos cigarrillos porque saben que reducen las tasas de cáncer. Y aquí pueden ver 3 tipos de cartelería donde la ponen incluso en los hospitales y en los centros de salud para que sus ciudadanos sepan realmente cuál es la evidencia científica actual en relación con el vapeo, que es mucho menos dañino y además es una de las medidas más excelentes para dejar de fumar. Aquí estoy con John Britton, que vino a apoyar la plataforma como una plataforma seria, independiente, realizada por medio centenar entre médicos, científicos, catedráticos, biólogos, que formamos esta plataforma y que realizamos un decálogo para la reducción del daño por tabaquismo en España, porque no solo es déjalo o muérete, sino lo que tenemos que intentar es que nuestros pacientes, cuando no pueden o no quieren dejar de fumar, tenemos que ofrecerle una alternativa mucho más segura. Y de aquí, de esta plataforma que ya salimos y se inició en el año 2019, realizamos nuevamente el libro blanco de la reducción de daños por tabaquismo. Nuevamente un libro que pretende ser sencillo y apostar por unas medidas. Se las voy a resumir aquí en una diapositiva, unas propuestas finales que realizamos en este libro. Y en primer lugar, les instamos y les solicitamos, les pedimos que, por favor, incluyan políticas de salud pública donde incluyan la reducción de daño, pero no excluyendo la prevención y la cesación, que debe seguir siendo reforzada, sino añadiendo este tercer pilar para conseguir que cuanta más gente consiga dejar de fumar, mejor. Por supuesto, dentro de estas propuestas es la creación de observatorios científicos y, por supuesto, imparciales. Esto, dejar de fumar, es una cosa de todos, es una cosa necesaria y un beneficio global sobre la salud, tanto a nivel individual como a nivel de la salud personal, global, central de nuestros pacientes y económica. La comunicación es fundamental. Esto que estamos haciendo hoy es maravilloso, es decir, que los diferentes stakeholders, es decir, que los técnicos y ustedes como legisladores podamos hablar un mismo idioma. Por lo tanto, necesitamos una comunicación veraz,
y eficiente, pero que además sea fluida y libre, con la formación de congresos, con la formación de reuniones, con webinars informando a nuestros profesionales qué es la reducción del daño. Y, por supuesto, son importantísimos nuestras enfermeras, nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios que estén relacionados con el abandono del hábito tabáquico, deben estar formados en reducción del daño por tabaquismo. Finalmente, les hago una petición humilde de esta plataforma, de los integrantes de esta plataforma, y se las hago a ustedes, agradeciendo nuevamente el tiempo que me han brindado en explicarles qué es la reducción del daño. Y lo que les proponemos es algo bastante sencillo, es la creación de un grupo de trabajo en su comisión para enriquecer e innovar los planes de tabaquismo en Extremadura y que ello se pueda luego extrapolar al resto de la población española. Igualmente, la creación de un observatorio formado por expertos de varias áreas. En ningún caso queremos copar. El tabaquismo es una cosa que afecta a todos los niveles, desde el Ministerio de Sanidad hasta el último de los fumadores, pasando por todas las universidades, centros de salud, unidades especializadas de tabaquismo y, por supuesto, con los legisladores que son ustedes, sobre las nuevas formas de consumo de nicotina. Y, por último, y una de las cosas que creemos que es más importante y que sería un hito en España, sería la realización de una investigación clínica, un ensayo clínico, y si ya fuera un estudio multicéntrico sería maravilloso, iniciado en Extremadura, que se puede extrapolar igualmente al resto de la sociedad española, pero un ensayo clínico donde tuviéramos en España los primeros datos, no que nos tuviéramos solo que apoyar sobre datos europeos o datos americanos, sino que podamos realizar en España un ensayo clínico con las diferentes herramientas de reducción del daño para poder valorar la farmacología y siempre atendidos por profesionales sanitarios. Este ensayo clínico está abierto y se puede controlar y gestar por entidades universitarias, como es la Universidad y la Facultad de Medicina de Extremadura. Así que, después de esto, es una diapositiva de esperanza. Espero que, igual que, por ejemplo, en Nueva Zelanda animan a todos sus ciudadanos a saber que la utilización de estas herramientas del daño es mucho menos dañina que fumar y les animan y quieren que ellos dejen de fumar, ellos lo tienen previsto para el año 2025. Nosotros, desde la plataforma para la reducción del daño por tabaquismo y con nuestro libro blanco, lo que pretendemos es que España sea una España libre de humo en el año 2030. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Bueno. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura su portavoz, el señor Macías Rodríguez, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Bueno, doctor Fernández Bueno, por el informe. Todo lo que nos ha comunicado, la verdad es que el tabaquismo es un problema muy grave, directamente por el daño que causa y también por la cuantía económica que implica para el sistema sanitario, ¿no? Respecto a los datos que ha dado al comienzo, que Extremadura sea la segunda región de España con mayor tasa de fumadores es desde luego algo que nos debería preocupar aquí en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura. Y yo sí que le preguntaría por si hay si usted tiene alguna idea o alguna sospecha de por qué ocurre esto. Sí, por qué nuestra región también tiene esa característica, ¿no? Porque es algo que ocurre también con otros tipos de cáncer. Sabemos dónde se produce una alta tasa, pero no sabemos exactamente cuáles son los motivos o las causas, sean ambientales o sean de otro tipo, o de hábitos alimenticios o de hábitos sociales, que provocan ciertos
aumentos de cánceres dependiendo del territorio, ¿no? Y es siempre una cuestión que queda ahí como una nebulosa, ¿no? De vez en cuando sale algún atlas que dibuja por dónde van los tiros, pero no se acaba de establecer, ¿no?, una relación más o menos aproximada, claro, porque pueden ser diversas causas las que provoquen un tipo de cáncer, ¿no? Pero no conseguimos establecer una relación, ¿no?, más o menos aproximada. Personalmente me parece muy interesante el enfoque que plantean. Es verdad que en el 2005, a raíz de la nueva normativa que regulaba, hubo un descenso importante en el tabaquismo, y que después progresivamente ha ido recuperando los mismos niveles. Incluso hay algunas cosas alarmantes, es decir, ha aumentado mucho el nivel de fumadoras, en el caso de mujeres y de chicas, algo que anteriormente no ocurría tanto. Y ahí también creo que hay una pregunta que, bueno, que en la medida que pueda, pues me gustaría saber cuál es su hipótesis. ¿Qué ha ocurrido para que después de que se diera un primer efecto de bajada vuelva a subir hasta los niveles actuales, ¿no? Y también en relación con la gente joven, los adolescentes, se comienza a fumar también pues muy pronto, ¿no? Y bueno, si hay alguna su opinión al respecto, alguna teoría, alguna hipótesis que lo pueda explicar, pues también la verdad es que se lo agradecería. Se ha aportado también en esta línea de reducción de daños por sustitución de la nicotina que nos administramos en el cuerpo por otras vías. También ha habido un cierto avance respecto a algunos medicamentos que se han incluido en el sistema público, ¿no? Si hay tiene algún dato respecto a si eso está funcionando o no está funcionando, o si, como dice, bueno, funciona pero es poco atractivo y entonces no se utiliza, ¿no?, con frecuencia. ¿Y qué habría que hacer? Porque, no sé, de algún modo habría que hacerlo más atractivo o que se convirtiera en un hábito más, en una posibilidad. A lo mejor es que la gente no lo conoce, no hay suficiente información al respecto, no sé. En ese sentido, ¿qué métodos prefieren desde su estudio? ¿Qué métodos prefieren ustedes? ¿O cuáles creen que se deberían difundir más desde la administración pública y en especial desde los sistemas de salud? ¿Cuál de ellos ven como más factible? Entiendo que por la exposición que ha hecho, que todo lo que sea alternativo a fumar, a la combustión del tabaco, les parecen más aceptables, pero me gustaría saber cuál es su preferencia o el orden de preferencia, ¿no?, de las distintas opciones. Creo que es interesante también el que se haga algún estudio, alguna investigación clínica en Extremadura, más si tenemos esta tasa de cáncer de pulmón tan elevada. No sé, no tengo criterio para decir cuál es la mejor fórmula, si un ensayo clínico o un estudio, no tengo ahí criterio, pero me parece interesante lo que plantea. Y también tengo que decirle que, sinceramente, que no conocía la plataforma a la que usted representa. Sí que me gustaría saber, pues bueno, ha comentado que se constituye en 2019, y me gustaría saber quién constituye esta plataforma, un poco del recorrido que tiene, ¿no?, previo a la constitución de esta plataforma y hacia dónde está orientada. Lo digo porque en todo este mundo usted sabe que hay intereses económicos tremendos, tanto en el tabaco, que durante décadas estuvo financiando, bueno, y ha habido casos muy escandalosos, ¿no?, de financiar estudios, de influir sobre distintos sistemas de salud, hasta que ya evidentemente las pruebas científicas eran tantas que ya no había nada que hacer, ¿no? Pero durante muchos años, bueno, todo lo relacionado con el tabaco es un auténtico
lobby porque maneja muchísimo dinero y capacidad de influencia, ¿no? Entonces, yo lo pregunto directamente, es decir, ¿cuál es la organización, cómo se financia, por dónde? Porque creo que es muy importante que lo conozcamos y lo pueda conocer cualquier persona que vea esta audiencia, porque yo creo que es importante que esto también se difunda entre toda la población que tenga interés en conocerlo y especialmente entre otros colegas de médicos que aquí en Extremadura puedan tener acceso, ¿no? Y nada más, yo solo agradecerle la información que nos ha dado y si es posible que me responda alguna de las cuestiones que he planteado, pues le estaré muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, la señora Martina Andrada. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Fernández Bueno, y bienvenido a Extremadura, a la Casa de la Palabra de todos los extremeños. Bueno, mis primeras palabras es de felicitación. Ha hecho usted una exposición transparente y, desde luego, con una realidad como la vida misma que sabemos que es así lo que usted nos ha transmitido. Bueno, yo sí conocía su plataforma, sí la conocía. Bueno, yo quiero decirle que Extremadura, ya sabe usted que es una tierra de agricultores. Ha habido durante muchísimos años una potenciación en las plantaciones de tabaco. Tenemos una cultura muy arraigada del tabaco y yo creo que eso nos penaliza porque es una adicción que no está tan mal vista como, por ejemplo, lo que usted ha dicho, las drogas, incluso el alcohol, ¿no? La sociedad extremeña la tiene más acomodada. Entonces, creo que de ahí viene el dato tan excesivo de ser la segunda comunidad que más consume en tabaco y que le cuesta cambiar del tabaco a otras herramientas como es el cigarrillo electrónico o el tabaco caliente. Yo traía muchas anotaciones sobre su libro blanco, que sabemos todos que los libros blancos están hechos por expertos y deben de ser el manual de los políticos a la hora de trabajar en ello. Lo ha explicado usted perfectamente por algo que ha comentado también el compañero. Bueno, ya sabe usted que también hay un libro blanco de mujeres que creo que se publicó en el 2007. Sí, posiblemente un poco que haya que darle una vuelta de tuerca, sí que hay que meter perspectiva de género, evidentemente, también aquí en las políticas sanitarias referentes al tema del tabaquismo. Todos somos conscientes del daño que hace el tabaco, o sea, es una cosa que creo que toda la población la conoce. No quiero entretenerme, porque prefiero darle a usted palabra para que nos tenga que ampliar algo que crea oportuno que los extremeños debamos de conocer. Sí que le quiero felicitar por todas esas buenas ideas que usted trae, porque, como usted sabe, Ciudadanos lo que hace es darle voz al pueblo, a la ciudadanía. Entonces, nosotros consideramos que las personas que tienen que traer, sobre todo, la demanda y puesta en común encima de la mesa de lo que se necesita, desde luego son los expertos. Entonces, agradecerle, porque usted no deja de ser sociedad civil, aunque sea un campo especializado de profesión, y desde aquí, bueno, pues le quiero agradecer que haya sido usted el que haya planteado estas líneas de trabajo, que desde luego son súper necesarias, y espero que el Grupo Parlamentario al completo, viniendo de la sociedad experta que son ustedes y de la sociedad civil, pues que tomemos nota para que entre todos lo llevemos a cabo en esta tierra que es tan necesaria. Darle las gracias por su intervención. Ya le digo, a mí me ha encantado, me ha parecido muy fluida. Lo va a entender. Esperemos que le demos luz a esta ponencia, porque cualquier persona, con conocimientos o sin conocimientos, se puede hacer una perfecta radiografía de lo que usted ha hablado. Y me parece que poco más que añadirle, porque sobre todo, bueno, sí que había visto los puntos que ustedes querían que, al menos las conclusiones que ustedes son un poco más amplias de lo que usted al final del libro blanco exponen. Yo creo que es importante, por ejemplo, asegurar los controles de calidad. Eso me parece que es muy importante. Hay que dar tranquilidad a las personas que utilicen los cigarrillos eléctricos o el tabaco caliente. Creo que es importante, muy importante, la educación. Yo soy férrea a que creo que se cambia mucha cultura en las aulas,
en los colegios, en la educación, creo que se hace muy partícipe. Asusta el dato de que los menores, después de 16 años, que ya tenemos esta ley, sigan en aumento, de que ayer al principio y luego haya vuelto a aumentar. Es muy preocupante, como bien ha dicho el compañero, porque bueno, hay gastos sanitarios y sobre todo que parece que es que se desconoce el tema cuando no lo es. Me gusta mucho lo que ha puesto usted y me gusta mucho lo que hace el Reino Unido, de cuando compras una cajetilla de tabaco que te dan un folio informativo como las consecuencias. Eso me parece estupendo, es una cosa que deberíamos... Yo considero que si las cosas funcionan en otro sitio, hay que traerlas también a nuestra tierra y hacerlas también nuestras, porque desde luego así es como vamos avanzando en una sociedad mejor. Nada más, muchísimas gracias, encantada de escucharle y espero que vuelva usted a esta Asamblea de Extremadura porque ha sido muy, muy ilustrativo lo que nos ha contado y desde luego nos ha situado un problema que es real y que hay que trabajar en ello. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por 10 minutos su portavoz, la señora Nevado del Campo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al doctor Fernández Bueno por su exposición, en la que le rogaríamos nos pudiera hacer llegar esa presentación que usted ha hecho hoy en el Parlamento, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura, para poder recoger esas propuestas y estudiar las posibles iniciativas que pudieran surgir de esta intervención. Yo creo que ha sido muy enriquecedor el debate de los grupos y las propias preguntas que los distintos grupos parlamentarios le estamos formulando. Yo también tenía entre las cuestiones a plantearle a usted, me consta que es cirujano oncológico y por lo tanto sabe muy bien de qué está hablando y al foro al que se dirige, pero sí que me gustaría que nos contara cuáles son sus objetivos, los de la plataforma como plataforma, quienes lideran junto con usted, que es el presidente, esta iniciativa, si existe alguna relación con el Ministerio de Sanidad para poder plantear estas cuestiones también en el foro y en el seno adecuado, y con las distintas comunidades autónomas a nivel de gobierno y no de grupo parlamentario. Porque creo que ustedes lo que están planteando es una tercera vía que aún no se ha explorado en nuestro país, que se hizo en su día con la metadona, si no le he entendido mal, y dio muy buenos resultados y que probablemente aplicado al tabaco esta alternativa pudiera ser útil. No sé si además de los estudios que ustedes han realizado pudiera haber otros equipos también en nuestro país trabajando sobre este particular. ¿Qué colaboración tienen de los servicios públicos de salud? Y sobre todo si existen también equipos desde el punto de vista científico que estén interesados o que estén ya trabajando en este mismo objetivo, en esta cuestión. Sabemos que hay muchos foros, por ejemplo, en el ámbito no solo en lo oncológico, sino en la neumología, la EPOC, con congresos muy importantes que creo que podrían influir de manera también importante o multidisciplinar en el enfoque de este objetivo, que me parece importantísimo. España libre de humos 2030, pues probablemente sea un sueño. Y luego, en el análisis sociológico, no sé si habría posibilidad de ampliar este estudio científico médico o no, a raíz de las cuestiones que han planteado el resto de grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, porque Extremadura es la segunda, Asturias es la primera y allí la producción de tabaco hace mucho tiempo casi que se abandonó, al margen de que el Concejo de Salas fue calificado como la Cuba asturiana en su momento. No sé si considera, y se lo pregunto por si puede responder a esta pregunta, que el factor de la prevención es fundamental. Es decir, las políticas antitabaco son esenciales para ese objetivo
y qué incidencia tiene pues no trabajar en ellas. Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, en lo que yo conozco, la ciudad de Cáceres, 100.000 habitantes aproximadamente, solo un centro de salud pues está trabajando en la lucha contra el tabaco, y aprovecho además para felicitarles porque hacen una labor magnífica y encomiable, y creo que también hay que ponerlo en valor. En Extremadura sí hay equipos médicos trabajando en esto, médicos, enfermeras y personal sanitario en general muy implicados y con tasas de éxito, pero los fumadores recaemos, y que existan fórmulas alternativas pues siempre nos parece muy importante para abandonar un hábito que creo que es perjudicial para todos. Agradecerle su trabajo y agradecerle de antemano pues las respuestas a todas estas cuestiones que también le estamos planteando los distintos grupos parlamentarios. Muchas gracias y nada más. ¿Alguna pregunta más? No. El Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, señorías. Dar la bienvenida a esta comisión al doctor Fernández Bueno. La enhorabuena por su exposición, interesantísima, como la labor que hacen desde la Plataforma para la Reducción de Daños por Tabaquismo. Profesionales independientes, preocupados por este problema y comprometidos con la sanidad pública. Nos trae hoy usted aquí la presentación de este libro blanco que propone reforzar la lucha contra el tabaquismo. La propuesta principal que contiene, y como nos ha explicado el doctor, es la de complementar las actuales políticas de prevención y cesación con una tercera vía, la de reducción de daños. Sobre esa reducción de daños se incluyen en el libro diferentes iniciativas para ser implementadas en las políticas públicas, y entre las que destacan el uso de metodologías y terapias con productos alternativos como pueden ser los cigarrillos electrónicos, entre otros. Y con respecto a estos dispositivos, le hemos escuchado hablar del, entre comillas, milagro del Reino Unido en su estrategia de disminuir el tabaquismo entre sus ciudadanos hasta un mínimo histórico, con un descenso muy notable en tan solo 10 años. Descenso que parece atribuirse principalmente a la apuesta por los productos alternativos, como decíamos, el cigarrillo electrónico, entre otros. Pero no olvidemos que el Reino Unido también lo que ha realizado es una estrategia de choque, endureciendo fuertemente las restricciones al tabaco. Las medidas polémicas del tipo, por ejemplo, la prohibición de exponer cajetillas en los comercios, la ilegalización de la venta de este producto en máquinas expendedoras. Es decir, en Reino Unido se considera ilegal vender cigarrillos en cualquier otra clase o cualquier otra clase de tabaco en máquinas expendedoras, al margen de la edad del consumidor. Y no solo eso, es imposible encontrar una cajetilla por menos de 10 euros en Reino Unido, uno de los países más caros para comprar tabaco. Los cigarrillos de sabor están prohibidos, los paquetes tienen un tamaño reducido, sin colores corporativos, sin logo, ni espacios para marca, lo que venimos llamando el empaquetado neutro. Y las imágenes para desincentivar el consumo ocupan todo el envase. Por lo que hay que recordar que el Reino Unido lo ha hecho bien, pero también ha sido fundamentalmente debido a medidas como las citadas, ¿no? Encarecimiento de productos, campañas gubernamentales muy agresivas o regulación hiperrestrictiva para el tabaco convencional, como los principales motivos para reducir el número de fumadores. Y realmente cabría pensar, a lo mejor, y es lo que le quería preguntar, si el uso de los cigarrillos electrónicos puede haber sido más bien una alternativa para los fumadores británicos de refugio ante estas medidas. También me gustaría preguntarle si usted opina que en el contexto de España, sin la aplicación de medidas similares, podríamos tener un descenso semejante solo con la introducción de estas propuestas incluidas en el libro blanco y las alternativas al cigarrillo con productos sustitutivos, que actualmente ya se encuentran disponibles para los fumadores. Por otro lado, con respecto a las políticas que se vienen haciendo en el Gobierno Nacional, el Ministerio de Sanidad, recientemente la ministra Carolina Darias ha anunciado un plan integral de prevención y control del tabaquismo. Esta propuesta, según ha especificado, se articulará mediante una modificación normativa, la cual está preparada e incluirá medidas como la ampliación de espacios libres de humo, la equiparación de regulación de nuevas formas a las del tabaco o la introducción del empaquetado neutro, siendo esta última una de las medidas ya tomadas en Reino Unido. Según ha expresado la ministra de Sanidad, ante el tabaquismo tenemos que ser tremendamente firmes, debido a que cada año mueren unas 50.000 personas por enfermedades derivadas del tabaco. En este sentido, ha apostado por dar, como ha dicho en sus palabras, un paso más.
Seguramente, en un siguiente paso, podrán utilizarse o puedan utilizarse terapias de reducción de daño como las que ustedes proponen. Pero quería preguntarle si no le parece razonable, igualmente, inicialmente hacer una regulación como la anunciada para no atribuir a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina una eficacia o indicaciones terapéuticas que no hayan sido específicamente reconocidas por un organismo público competente. También como lo de regular su aspecto publicitario, su uso en centros públicos, sanitarios, docentes, parques infantiles o transporte público. Y bueno, con respecto a la normativa, por acabar, recordar que contamos con la ley antitabaco, una ley de consenso, que fue de mucho consenso, aprobada durante el gobierno del PSOE del presidente Zapatero y que recibió su impulso definitivo hace 10 años, en 2010, con la prohibición de fumar en espacios públicos y locales cerrados. La ley, además del valor que tiene como marco normativo para trabajar frente a esta adicción, también, no olvidemos, ha favorecido enormemente la calidad de vida del 70% de los ciudadanos que no son fumadores en este país, pero que ejercían pasivamente en los locales de hostelería, comercio o centros públicos. Dentro de ese marco legal también le quería preguntar, ¿se va a desarrollar este anunciado Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que ha ido madurándose en acuerdos previos en el ámbito del Consejo Interterritorial, del Sistema Nacional de Salud, y recordemos que el año pasado el Ministerio de Sanidad comenzó a financiar 2 fármacos para dejar de fumar, terapias para las que tendremos que esperar resultados? Todo ello demuestra una acción del Gobierno ante el problema. Quería preguntarle a qué niveles han participado ustedes en todo este proceso o qué aportación han realizado. Bueno, en cualquier caso, y por terminar, con los datos que dan en su informe y con una cifra de fallecidos por tabaquismo al año similar a los fallecidos por la pandemia, y siendo el tabaquismo la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura del mundo, estamos hablando de un tema de consenso que sin duda debe captar toda la atención por parte de nuestra sociedad, por lo que trasladaremos la propuesta que nos ha traído hoy aquí para su evaluación a los responsables del sistema de salud extremeño y agradecerle de nuevo su iniciativa e intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Vélez. A continuación, y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Fernández Bueno para terminar su comparecencia. Bueno, voy a ir al grano. Yo, efectivamente, como soy cirujano oncológico, a mí me gusta ir las cosas claras, el chocolate espeso, y les voy a ir contestando las preguntas que he ido tomando nota uno por uno. En primer lugar, me gustaría responder la plataforma. La plataforma somos un grupo de, como he dicho, de médicos, científicos, catedráticos, enfermeras, que nos preocupaba la gente que fumaba. Y todo comenzó con charlas a través de correos hasta que finalmente decidimos constituir una plataforma. Para que vean el apoyo que tenemos, es que no tenemos ni cuenta corriente. Si ven nuestra página web, no tenemos ningún tipo de financiación, y la única ayuda que recibimos son de parte de algunas de asociaciones de usuarios del cigarrillo electrónico que nos ayudan con temas a lo mejor informáticos o con un tema de ayudas en redes sociales. Pero no, sé que somos unos idealistas, pero consideramos que con nuestro trabajo es más que suficiente poderlo hacer. Y por ello, en algunos casos no podemos tomar decisiones para participativas, como nos han comentado el portavoz del Partido Socialista, ¿no? en la nueva ley antitabaco. Lo que sí me ha gustado, me ha llamado la atención, es una cosa, y ha dicho: hay que esperar a ver cómo funcionan. Es que ya llevamos esperando muchísimos años. El problema que tenemos es que las medidas de prevención con la ley antitabaco, que fueron pioneras y se exportaron a Europa, y las medidas de cesación, por ejemplo, la introducción de la financiación con productos farmacológicos, estas medidas no es que se hayan quedado obsoletas, pero no están dando los resultados igual que ocurría en el Reino Unido. En el Reino Unido empezaron a avanzar, vieron que esas medidas no eran necesarias, pusieron empaquetado genérico, y a pesar de todo eso, no es hasta el año 2016 donde ellos registran y lo corroboran hoy, 5 años después, en el año 2021, su Public Health of England no corrobora, hasta que no introduce las herramientas de reducción de daño, las caídas drásticas, que no son milagrosas, es un tema científico, hasta la mitad de su hábito tabaquíco. No es que tomen una cosa por otra, sino es que el consumo de nicotina mantiene a la gente adicta. Tenemos que entender que a veces los fumadores son adictos. No los vemos como
drogadictos, no los vemos así, pero son gente adicta que no pueden dejar de fumar. Por lo tanto, habrá que administrarles, igual que tomamos ese café matutino con esa cafeína, donde si vemos muchos artículos científicos dicen, uy, la cafeína endurece las arterias, bla, 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 con la nicotina ocurre exactamente igual. Si tenemos la oportunidad de administrar la nicotina de una manera mucho más segura y menos dañina, ¿por qué vamos a seguir administrándole, produciendo con la combustión ese daño por tabaquismo? Más cosas muy sencillas. Dice, ¿por qué Extremadura fuma más? Pues generalmente por hábitos culturales, con sociodemográficos y ambientales. Y luego, además, existe mucha desinformación. Desde el Ministerio de Sanidad, les recuerdo que enviaron la campaña El tabaco ata y te mata, e incluyeron a todos los productos, incluidas las herramientas de reducción, donde cualquier profesional que usted hable de cualquier sector le va a decir siempre que es mucho menos dañina. Esa desinformación hace muchas veces que los jóvenes digan, bueno, si fumar y utilizar los cigarrillos electrónicos es lo mismo, pues cojo esto, lo otro, me da exactamente igual. Por eso insistimos tanto en la plataforma, en la formación de los profesionales. Y por supuesto, han comentado la perspectiva de género. Por supuesto que hay que entrar en tabaquismo. Esta perspectiva de género, en los últimos años ha habido un incremento especialmente en mujeres y especialmente en mujeres de 18 años. Las herramientas de reducción del daño quiero recordarles que tienen unos controles de calidad asegurados por la Directiva Europea de Productos del Tabaco, y esto es muy estricto, es decir, no puede cualquiera coger y empezar a hacer estos productos, tienen que adaptarse a esta directiva y cumplir unos protocolos muy estrictos que luego son corroborados por nuestro Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad. Les digo, ¿ya hay algunos estudios que existan en España? Pues están comenzando. Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia y que además es perteneciente a la plataforma, ya ha comenzado un estudio en pacientes reales, comparando la toxicología del tabaco de combustión y el vapeo. Miren, hay más preguntas que dice, ¿por qué ha aumentado el tabaquismo tras la ley del 2005? Pues ha aumentado porque estas medidas de prevención y cesación, siendo necesarias y por supuesto estando de acuerdo con todos ustedes en que hay que reforzarlas y hay que proteger muchísimo más a nuestros jóvenes y hay que establecer todavía medidas mucho más duras, no son completamente, han conseguido reducir esto. Y el ejemplo de Reino Unido así nos lo marca. Ellos lo pusieron estricto, subieron mucho los impuestos. Hay que recordar que son una isla y pueden controlar todavía muchísimo más el tabaquismo, el tabaco negro, el mercado negro. En Francia han subido los impuestos y han visto aumentado las cifras de tabaquismo, y no es hasta que han metido reducción de daño y empiezan a hacer esto, porque es mucho más difícil hacer cigarrillos electrónicos, por ejemplo, que hacer tabaco convencional. Las características tecnológicas son prácticamente imposibles. ¿Funciona la medicación? Que es una de las partes. Por supuesto que funciona, pero es que la medicación es muy eficiente para dejar de fumar y de hecho en la plataforma no excluimos ningún tipo de terapia. Lo que queremos es que nuestros pacientes dejen de fumar. Miren, para mí es muy triste tener que ver a mis enfermos con cáncer. Yo me dedico sobre todo al cáncer de hígado, cáncer gástrico, cáncer de colon. Es muy duro ver a mis enfermos oncológicos venir y decirme, doctor, es que no consigo dejar de fumar. Y hasta ahora mismo, lo que me propone el sistema legislativo es decirle, pues o deja de fumar o toma medicación o entonces no puedo hacer nada por usted. Lo que nosotros queremos en la plataforma es darle una oportunidad, no es o lo deja o se muere, no. Bueno, no consigue dejarlo, vamos a intentar hacer todo lo posible, pero si no vemos que no consigue dejar de fumar o no puede dejar de fumar, vamos a administrarle la nicotina de una manera más segura. Recuerden, nuestros pacientes psiquiátricos son grandes fumadores. Imagínense todos esos pacientes psiquiátricos que luego desarrollan a largo plazo, al final de su vida, tumores de pulmón, de colon, de vejiga, que son tumores orales. Imagínense si hicieran todos ese switching to vape, donde ya claramente está demostrado que después de 15 años de la utilización de los cigarrillos electrónicos no hay ningún caso documentado en el mundo de enfermedad crónica o de enfermedad oncológica. ¿Qué métodos preferimos desde la plataforma? Mire,
Todos ellos son necesarios e importantes, siempre que estén avalados y sustentados por los profesionales sanitarios. Por eso es tan importante que exista una buena formación. Lo han dicho ustedes mismos. Necesitamos formar, pero es que desde las escuelas, a nuestros profesionales sanitarios y a nuestros adolescentes, demostrarles claramente que el tabaquismo les mata, que el tabaquismo mata a sus familias, que es un problema de salud pública y que necesitamos tratarlos. Según los datos que tenemos hoy actualmente, en la atención de un profesional sanitario utilizando una herramienta de reducción del daño, ya sea farmacológica, fíjese, ya sea farmacológica o con terapia sustitutiva de nicotina, fundamentalmente la utilización de cigarrillos electrónicos, es de un 62,5% de beneficio para dejar de fumar, frente a un 18% si el paciente lo hace por su propia cuenta. Con cualquiera de las utilizaciones, ya sean fármacos, no hay que olvidar que también tiene sus efectos secundarios, que aquí no hay nada inocuo. Todo tiene sus efectos secundarios, pero es la actuación de los profesionales sanitarios lo que hace. ¿Qué preferimos hacer? Si un ensayo clínico, un estudio de cohortes, cualquier estudio es necesario. Ha comenzado Miguel de la Guardia, ya nos expondrá dentro de un año, un par de años todos sus datos, pero es necesario hacer un estudio. Necesitamos poder testar qué es lo que está ocurriendo con todo esto y de forma imparcial y siempre con ensayos. Un ensayo clínico es lo perfecto porque es un ensayo clínico doble ciego y es donde no hay ningún tipo de injerencias. ¿Cuáles son los objetivos nuestros de la plataforma? El objetivo más claro de la plataforma es que la gente deje de fumar por cualquiera de los medios, por cualquiera de las formas que consigan abandonar. Han hablado ustedes de una pandemia real, la pandemia del tabaquismo. Son 50.000 muertos anuales, más de 11.000 millones de euros de gasto sanitario. Es que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya, si dejamos solo eso, el daño que tienen las personas cuando vienen a las consultas y te están contando con 62, 63 años que tienen un cáncer de pulmón y su esperanza de vida ha caído en 2 o 3 años. Es que esto tenemos que evitarlo ya. No podemos seguir esperando, viendo cómo otros países nos toman la delantera en algo tan importante y que está sustentado científicamente y que sigamos de brazos cruzados esperando a ver qué va a ocurrir. El problema es que si esperamos, esos fallecimientos siguen apareciendo y no podemos dejarlo. ¿Qué otros equipos están exactamente con nosotros? Pues miren, dentro de un mes tenemos un congreso virtual donde varias sociedades científicas de diferentes puntos, Asociación Española de Cirujanos, Sociedad Española de Urología, Sociedad Española de Cirugía Torácica, el Colegio de Psicólogos, los psiquiatras de la Sociedad Española de Patología Dual, es decir, atención primaria, los directivos de atención primaria. Es decir, hemos organizado un congreso para que todas las sociedades que quieran puedan hablar de tabaquismo. Y por último, la de las cosas que estaban contando es los factores de prevención son fundamentales. Por supuesto que sí, es de las cosas más importantes, pero no podemos olvidar que esto no es cuestión de hacer una sola cosa. Tenemos que aunar las 3 patas, es decir, la prevención, la cesación y la reducción del daño. Por último, ¿es una alternativa para los fumadores el switching to vape? Por supuesto que es una alternativa, pero es que lo más importante, verán ustedes, si yo cojo un cigarrillo y se lo doy a cualquiera de ustedes para fumar, están consumiendo una cantidad de nicotina más otras sustancias, en torno casi a 5.000 sustancias cancerígenas que están inhalando. Si yo les doy una herramienta de sustitución de daño, lo que estoy consiguiendo son 2 cosas. 1, que en su cabeza ustedes quieran dejar de fumar. 2, yo tengo una injerencia sobre ello. Yo puedo actuar ahora mismo sobre estas herramientas e ir reduciendo paulatinamente el consumo de nicotina hasta que ustedes terminen estar vapeando un producto que no tiene nada de nicotina y al final el paciente los deja. En una de las diapositivas, que ya les pasaré gustosamente, pone claramente cuántos son los pacientes en el Reino Unido que están fumando, cuáles son los pacientes que han conseguido dejar de fumar y cuáles son los pacientes que eran previamente fumadores pero continúan con el cigarrillo electrónico. Lo que consiguen esos enfermos es quitarse todo el monóxido de carbono, la reducción en la piel, las enfermedades pulmonares y las enfermedades oncológicas. Por lo tanto, ¿es una alternativa para dejar de fumar? Sí.
¿Es la única alternativa para dejar de fumar? Por supuesto que no, hay muchas más y de hecho las apoyamos todas ellas. Y de hecho lo que nos encantaría desde la plataforma es que desde ahí, desde ustedes, pudieran liderar un proyecto piloto donde diferentes estamentos que cualquiera de ustedes con ese grupo de trabajo poder aplicar esas políticas y esas herramientas de reducción del daño para conseguir que su comunidad consiga reducir esas cifras, que hay que decirlo, casi 1 de cada 2 personas, es decir, un 40% fuman, y es porque lo ven normal y ven que es algo que no les está afectando tan gravemente como si les afecta en un futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández Bueno. Como estamos en formato telemático, pues puede acompañarnos, si quiere, seguir acompañándonos a lo largo de la mañana, si la actividad que tenga se lo permite, porque nosotros vamos a seguir con los diferentes puntos del orden del día. Agradecerles una vez más su comparecencia y su interesante exposición, así como la respuesta a las preguntas. Y bueno, pues eso, una vez más agradecerle esa comparecencia en un tema de salud pública tan importante como este. Gracias, un saludo. Voy a seguir viendo pacientes, con su permiso. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pasamos al siguiente.